Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde el aula Pablo VI, como vemos en las imágenes, en el Vaticano en este 14 de enero, miércoles de la primera semana del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de San Félix de Nola, sacerdote. Pues bien, como sabemos, el Papa León XIV ha iniciado el año con un nuevo ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Y en la relectura de sus textos fundamentales, la primera catequesis de este nuevo ciclo fue el pasado 7 de enero, una catequesis que fue una catequesis introductoria y fue una invitación a toda la Iglesia a redescubrir las enseñanzas del Concilio Vaticano II y ponerlas en práctica hoy. El pontífice recordó el pasado 7 de enero, en su primera catequesis sobre este nuevo ciclo, que el Concilio Vaticano II fue una gran gracia para la Iglesia del siglo XX, como lo afirmó San Juan Pablo II, y también León XIV destacó que a 60 años de su clausura sigue siendo una referencia fundamental. Sigue siendo la estrella polar, dijo, para el camino eclesial. En un contexto en el que ya no se vive la generación que participó directamente, ¿no?, en este concilio, el Papa invitó a superar interpretaciones parciales y a volver a las fuentes conciliares para comprender su auténtico espíritu. El tema de hoy será la constitución dogmática Dei Verbum. En concreto, el Papa León XIV hablará sobre cómo Dios habla a los hombres como a amigos. Hoy el Papa profundizará en la Dei Verbum, el documento conciliar sobre la revelación divina y el diálogo vivo de Dios con la humanidad. Bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV, que transmitimos desde el aula Pablo VI en la ciudad de el Vaticano en este 14 de enero, miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Hay muchos grupos que han llegado hoy y para participar, ¿no?, de esta audiencia general del Santo Padre. De todas las partes del mundo, de Italia han venido muchos, de Francia, de Corea, de Australia, de Irlanda, de Estados Unidos. Han venido de muchos lugares, de Portugal, de Brasil, pero sobre todo han venido muchos grupos de España. Entre ellos destaca el Consejo Episcopal de la Diócesis de Guadix, que han venido 12 miembros. También han venido un grupo de 55 personas, niños, del Colegio El Tomillar de Badajoz. Del Colegio Santo Domingo en Alicante también ha venido un grupo de 65 alumnos. Del Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela, 80 alumnos. Y del Colegio Altair de Sevilla, 40. También han venido un grupo de 45 alumnos del Instituto Gabriela Mistral de Arroyomolinos y estudiantes de Villarrobledo, 123 estudiantes de Villarrobledo. En cambio, de México ha venido un grupo de estudiantes, han venido 48. Ahí vemos en imágenes la bandera mexicana y esos 48 estudiantes que están aquí hoy presentes en el aula Pablo VI, para escuchar el mensaje, la catequesis que tiene el Santo Padre hoy para darnos. Bien, aprovechamos también estos minutos para saludar a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio y por televisión. Hoy están conectadas con nosotros ESNE Radio y Televisión, Setelmont Televisión en España,
Radio María de Guatemala y Radio María El Salvador, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica en Paraguay, Radio Vicentina de Chile, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna Chubut, Argentina. En Estados Unidos está conectado hoy con nosotros Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión de Atlanta, Catholic Faith Network en Nueva York y EWTN Radio y Televisión. Ahí se escucha los aplausos de todos los fieles y peregrinos que están en el aula Pablo VI. Estamos viendo también en una de las primerísimas filas a muchas parejas de recién casados. Es una cosa típica, es una tradición que vengan las parejas de recién casados, pues de nuevo vestidos, ellas con el traje de novia y ellos con el traje de novio, pues para recibir la bendición del Santo Padre, recibir esa bendición para su matrimonio. Estamos esperando la llegada del Santo Padre y aprovecho para recordarles que el Papa León XIV la semana pasada, coincidiendo con el inicio de este año 2026, inició un nuevo ciclo de catequesis. Como bien sabemos, todo el año pasado, 2025, pues celebramos el Jubileo de la Esperanza, el jubileo que se celebra cada 25 años. Y este jubileo tuvo un ciclo de catequesis especial precisamente para hablar en este año de jubileo sobre las enseñanzas de Jesús. Bien, ahí vemos en imágenes al Santo Padre León XIV que está llegando en el aula Pablo VI. Y ahí escuchamos pues a todos los peregrinos y fieles el gran aplauso por su llegada. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Bien, con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa León XIV. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa. Ahora escuchamos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es según San Juan. Jesús dice a sus discípulos: ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Este mismo pasaje bíblico será leído ahora en 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa León XIV. Ahora estamos escuchando a la lectora de la lengua francesa, que ha hecho la proclamación de la lectura bíblica en su idioma. Y ahora, acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje ahora lo escucharemos en lengua inglesa. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar en el aula Pablo VI dentro de la Ciudad del Vaticano. The Gospel of the Lord. Fue proclamado también el pasaje bíblico en inglés. Ahora hace lo mismo el lector, proclamando el pasaje bíblico en alemán. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar en el aula Pablo VI dentro de la Ciudad del Vaticano. También aprovechamos para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live
Y precisamente a través de Facebook Live también está conectado hoy con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Nuestro saludo también para ellos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Palabra del Señor. Y ahí hemos escuchado a nuestra compañera Patricia Inestrosa, que forma parte de esta redacción de Vatican News y Radio Vaticana, de proclamar, escuchar la proclamación del Evangelio según San Juan. Ahora es el turno de la proclamación en lengua china. Recordamos que el idioma chino se añadió a las traducciones de las audiencias generales del Papa hace un poquito más de un año. Concretamente fue el miércoles 4 de diciembre de 2024. Es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus. Recordamos que la catequesis del Papa León XIV de hoy es la segunda del nuevo ciclo de catequesis que ha empezado este año 2026 sobre el Concilio Vaticano II a través de la lectura directa de sus documentos. Vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Palavra da salvação. Bien, seguimos con esta audiencia general. Ahora es el turno de escuchar el pasaje bíblico proclamado en árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع Y لتلاميذه mientras tanto, vemos en las imágenes del aula Pablo VI que está repleto de fieles y peregrinos de todas las partes del mundo. Hay muchos pues que han venido, como he dicho al principio, de otras ciudades italianas, pero también han venido de muchos países para poder escuchar hoy al Papa León XIV. Finalmente, ahora escucharemos la lectura que es proclamada en lengua polaca. Hemos visto también pues a muchos recién casados que estaban entre las primeras filas que participan en esta audiencia general para recibir la bendición de su santidad. Es una tradición que ellas vengan vestidas con sus vestidos de novias, blancos, largos, y ellos pues también vestidos con su traje. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos ahora a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Hemos iniciado el ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II. Hoy comenzamos a profundizar en la Constitución Dogmáticas Dei Verbum sobre la divina revelación. Se trata de uno de los documentos más bellos y más importantes de la Asamblea Conciliar. Para introducirnos en él, puede sernos útil recordar las palabras de Jesús. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Questo è un punto fondamentale della fede cristiana, che la Dei Verbum ci ricorda. Este es un punto fundamental de la fe cristiana que nos recuerda la Dei Verbum. Jesucristo transforma radicalmente la relación del hombre con Dios. De ahora en adelante será una relación de amistad. Por eso, la única condición de la nueva alianza es el amor. Sant'Agostino, nel commentare questo passaggio del quarto Vangelo, insiste sulla prospettiva. Al comentar este pasaje del cuarto Evangelio, San Agustín insiste en la perspectiva de la gracia, que es la única que puede hacernos amigos de Dios en su Hijo. De hecho, un antiguo lema decía: aut pares invenit, aut facit.
La amistad o nace entre iguales o los hace tales. Nosotros no somos iguales a Dios, pero Dios mismo nos hace semejantes a Él en su Hijo. Por eso, como podemos ver en todas las Escrituras, en la alianza hay un primer momento de distancia, ya que el pacto entre Dios y el hombre permanece siempre asimétrico. Dios es Dios y nosotros somos criaturas, pero con la venida del Hijo en la carne humana, la alianza se abre a su fin último. En Jesús, Dios nos hace hijos y nos llama a hacernos semejantes a Él, a pesar de nuestra frágil humanidad. Nuestra semejanza con Dios entonces no se alcanza mediante la transgresión y el pecado como surgió la serpiente a Eva, sino en la relación con el Hijo hecho hombre. Le parole del Signore Gesù che abbiamo ricordato, vi ho chiamato amici. Las palabras del Señor Jesús que hemos recordado, yo los llamo amigos, son retomadas en la Constitución de Verbum, que afirma, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. El Dios del Génesis ya se manifestó a nuestros primeros padres, dialogando con ellos. Y cuando este diálogo se interrumpió a causa del pecado, el Creador no dejó de procurar encontrarse con sus criaturas y establecer una alianza con ellas cada vez. En la revelación cristiana, es decir, cuando Dios se hace carne en su Hijo para venir a buscarnos, el diálogo se había interrumpido, pero se restablece de manera definitiva. La alianza es nueva y eterna. Nadie nos puede separar de su amor. La revelación de Dios, por tanto, posee el carácter dialógico de la amistad y, como sucede en la experiencia de la amistad humana, no soporta el mutismo, sino que se alimenta del intercambio de palabras verdaderas. La Constitución de Verbum ci ricorda anche questo. La Constitución de Verbum nos recuerda también esto: Dios nos habla. Es importante comprender la diferencia entre la palabra y la charla. Esta última se detiene en la superficie y no realiza una comunión entre las personas, mientras que en las relaciones auténticas la palabra no solo sirve para intercambiar informaciones y noticias, sino también para revelar quiénes somos. La palabra posee una dimensión reveladora que crea una relación con el otro. Así, hablándonos, Dios se nos revela como aliado que nos invita a la amistad con Él. Desde esta perspectiva, la primera actitud que hemos de cultivar es la escucha, para que la palabra divina pueda penetrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Al mismo tiempo, estamos llamados a hablar con Dios, no para comunicarle lo que Él ya sabe, sino para revelarnos a nosotros mismos. De ahí la necesidad de la oración, en la que estamos llamados a vivir y cultivar la amistad con el Señor. Esto se realiza primeramente en la oración litúrgica y comunitaria, en la que no somos nosotros quienes decidimos qué escuchar de la palabra de Dios, sino que es Él mismo quien nos habla por medio de la Iglesia. Además, se cumple en la oración personal que tiene lugar en el interior del corazón y de la mente. Durante la jornada y la semana del cristiano,
No puede faltar el tiempo dedicado a la oración, a la meditación y a la reflexión. Solo quando parliamo con Dio possiamo anche parlare. Solo cuando hablamos con Dios podemos también hablar de Él. Nuestra experiencia nos dice que las amistades pueden terminar a causa de algún gesto clamoroso de ruptura o también por una serie de desatenciones cotidianas que desgastan la relación hasta romperla. Si Jesús nos llama a ser sus amigos, intentemos no desoír su llamada. Acojámosla, cuidemos esta relación y descubriremos que la amistad con Dios es nuestra salvación. Bien, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano y a continuación escucharemos los resúmenes de los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, como estamos escuchando ahora a la lectora, donde cada uno de los monitores explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Aujourd'hui, nous commençons à approfondir la constitution dogmatique Dei Verbum sur la révélation divine. Celle-ci rappelle que Jésus-Christ transforme la relation de l'homme avec Dieu en relation d'amitié. Dieu est Dieu et nous sommes des créatures. Mais, avec la venue de son Fils dans la chair humaine, Dieu fait de nous ses enfants et nous appelle à devenir semblables à lui, malgré notre fragile humanité. Lorsque Dieu, pour venir nous chercher, s'incarne dans son Fils, le dialogue qui avait été interrompu par Estamos escuchando al monitor francés y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Qui crée une relation avec l'autre. Ainsi, en nous parlant, Dieu se révèle à nous comme un allié qui nous invite à l'amitié avec lui. Dans cette perspective, la première attitude à cultiver est l'écoute, afin que la parole divine puisse pénétrer nos esprits et nos cœurs. En même temps, nous sommes appelés à parler avec Dieu, d'où la nécessité de la prière dans laquelle nous sommes appelés à vivre et à cultiver l'amitié avec le Seigneur. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Abbiamo appena iniziato il tempo liturgico ordinario, un periodo en cui siamo... Saludo cordialmente a los peregrinos de habla francesa. Acabamos de comenzar el tiempo litúrgico ordinario, un periodo en el que estamos llamados a cultivar nuestra relación de amistad con Dios en la vida cotidiana y en nuestros compromisos. Podemos poner la oración personal en el centro de cada uno de nuestros días para escuchar la palabra de Dios, resonar en nosotros y vivir una auténtica relación filial con Él. Dios los bendiga. Ahora el monitor traduce el saludo del Papa a los fieles franceses. Nous venons de commencer le temps liturgique ordinaire, un temps où nous sommes appelés à soigner notre relation d'amitié avec Dieu dans le quotidien de la vie et de nos engagements. Puissions-nous mettre la prière personnelle au cœur de chacune de nos journées afin d'entendre la parole de Dieu résonner en nous et vivre une authentique relation filiale avec lui. Que Dieu vous bénisse. Y ahora escuchamos al Papa León XIV hacer el resumen de la catequesis que ha pronunciado hace poco en italiano en su lengua madre, en lengua inglesa. Wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem. And to assure you of their Ahora está el monitor de lengua inglesa explicando
que al final de la audiencia general se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Después de esta explicación que haga el monitor de lengua inglesa, escucharemos al Papa León XIV hacer el resumen de la catequesis en su lengua madre en inglés. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. A continuación, el monitor de lengua alemana hará el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano y también la ha pronunciado en inglés. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Ansprache des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, am Beginn unserer Katechesenreihe zum Zweiten Vatikanischen Konzil wollen wir uns mit der dogmatischen Konstitution Dei Verbum über die göttliche Offenbarung befassen. Auch nach dem Sündenfall suchte Gott stets den Kontakt zu seinem Geschöpf, dem Menschen. Hoy el Papa ha explicado en su catequesis que la Constitución Dei Verbum nos recuerda una verdad central de la fe cristiana. En Jesucristo, Dios ya no se relaciona con nosotros como siervos, ha dicho el Papa, sino como con amigos. También ha explicado que la Constitución Dei Verbum, uno de los textos más importantes del Concilio Vaticano II, nos recuerda que la revelación no es solo un conjunto de verdades doctrinales, sino el modo en que Dios entra en relación con la humanidad. En Cristo, la relación entre Dios y el ser humano cambia radicalmente. Ha dicho, Dios se acerca, se da a conocer y nos invita a una amistad fundada únicamente en el amor. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca. Queridos hermanos y hermanas de habla alemana, al comienzo de este año nuevo los invito a cultivar la oración y la meditación de la palabra de Dios. Así podremos crecer día a día en la amistad con el Señor. Este ha sido el saludo del Papa a los fieles alemanes y ahora el monitor está transmitiendo su saludo y traduciéndoselo en alemán para que los fieles entiendan lo que les ha dicho el Papa. Y ahora seguimos con la catequesis. Ahora es el turno de nuestro idioma español. Ahí vemos a nuestra compañera de aquí de Radio Vaticana, Vaticanios, Patricia Nestrosa. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Ha hecho llegar en español los saludos a todos los fieles presentes hoy en la audiencia general, en el Aula Pablo VI, pero también a todos los que nos están siguiendo, los que están siguiendo esta catequesis pues a través de los medios de comunicación. Ahora es el turno del monitor de lengua china. Hoy el Papa también ha recordado que Dios nos hace semejantes a Él por la gracia y no por el pecado. León XIV, así, ha afirmado que la alianza entre Dios y el hombre es siempre asimétrica. Dios es Dios, ha dicho, y nosotros somos criaturas. Sin embargo, Dios mismo supera esta distancia, haciéndose semejante a nosotros
con su Hijo. Como recordaba San Agustín, solo la gracia puede hacernos amigos de Dios. No alcanzamos la semejanza con Él por la desobediencia, como sugirió la serpiente a Eva, sino por la revelación viva con Cristo, que nos hace hijos y nos transforma desde dentro. También ha recordado hoy el Papa que desde el inicio de la historia bíblica Dios ha buscado dialogar con el ser humano. Incluso cuando el pecado interrumpió ese diálogo, Dios no dejó de llamar y de renovar su alianza. Con la encarnación del Hijo, ese diálogo se restablece plenamente y para siempre, que esta es la cosa más importante. La revelación cristiana es, por tanto, nueva y eterna, y nada puede separarnos del amor de Dios, que desea vivir en comunión con nosotros como un amigo fiel. 让我们全心全意地回应上主的邀请，并在他的友谊中发现我们得救的真正奥秘。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。 Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor los colme de toda gracia y les conceda su paz. Los bendigo de todo corazón. Ha sido este el saludo del Papa León XIV a los fieles de lengua china, que ahora la lectora está haciendo la traducción de este saludo. En cuanto termine de traducir la lectora china, será el turno del resumen de la catequesis en portugués. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Neste ciclo de catequese sobre o Vaticano II, focamo-nos hoje na constituição dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. Ela recorda-nos que Jesus Cristo mudou radicalmente a relação do ser humano com Deus, transformando-a em aliança de amor. Relacionando-nos com o Senhor, é-nos restituída a semelhança divina. Tornamo-nos filhos do mesmo Pai do céu e recuperamos, em definitivo, o diálogo com Deus, que ao falar-nos no Filho unigênito, se mostra como aliado e nos convida a uma autêntica amizade consigo. A primeira atitude a desenvolver é, portanto, a da escuta. Depois, então, as palavras que dirigirmos na oração a quem realmente nos conhece revelarão o que na verdade somos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Escuchamos el saludo del Papa a Un los cordiale fieles de benvenuto lengua ai fedeli portuguesa. di lingua portoghese. Una cordial bienvenida a los fieles de habla portuguesa.
Gracias por su presencia. Los invito a ser constantes en la oración y en la escucha de la palabra de Dios. Solo con una serie de atenciones diarias hacia el Señor podemos crecer en la amistad con Él, aprendiendo a amarnos como Él nos ama. Dios los bendiga. Bien, ahora la monitora está traduciendo las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de Brasil, de África, de Portugal. Convido-vos a ser assíduos na oração e na escuta da palavra de Deus. Somente com uma série de atenções cotidianas para com o Senhor conseguimos crescer na amizade com Ele, aprendendo a amar-nos como Ele nos ama. Deus vos abençoa. Y ahí vemos en imágenes que ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. El Papa ha destacado hoy también la diferencia entre la simple charla y la verdadera palabra. La charla se queda en la superficie, ha dicho, mientras que la palabra auténtica revela quiénes somos y crea relación. Así es la palabra de Dios, ha dicho, no solo informa, sino que revela su corazón y nos invita a la amistad. Cuando Dios habla, se presenta como un aliado que desea comunicarse con nosotros y establece una relación viva y transformadora con nosotros. Cuando termine la monitora, la lectora de lengua árabe, de hacer el resumen de la catequesis del Papa, escucharemos los saludos del Papa a los fieles de lengua árabe. فالله بدافع محبته بادر منذ البدء إلى الحوار مع الإنسان ولم يتوقف عن البحث عنه رغم الخطيئة حتى بلغ هذا الحوار قمته في تجسد الابن الذي جعلنا أبناء لله وأصدقاء له. وكلام الله فاعل بل هو إعلان يكشف لنا عن ذاته ويدعونا إلى شركة ووحدة حية معه. ومن هذا المنطلق تصير الصلاة والإصغاء إلى كلمة الله أساساً لتنمية هذه الصداقة سواء في الليتورجية أو في الصلاة الشخصية، لأن العلاقة مع الله تحتاج إلى عناية مستمرة كي لا تضعف. وهكذا نكتشف أن الصداقة مع الله هي طريق خلاصنا الحقيقي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. El cristiano está llamado a ser amigo del Señor Jesús, porque nuestra amistad con Él es el camino hacia nuestra salvación. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ahora la monitora de lengua árabe está traduciendo a los fieles el saludo del Papa. Y vamos llegando al final de esta audiencia general en la que pues también ahora el monitor de lengua polaca, que es su turno, hará la síntesis de la catequesis de hoy, centrada, como hemos dicho al principio de esta crónica, en el Evangelio según San Juan. Przekazać waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze nasz po łacinie.
Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku y dotknięte Por cierpieniem. último, destacar que el Papa hoy en su catequesis ha insistido en la necesidad de la escucha y de la oración. Oto streszczenie Ha dicho que en la liturgia y en la oración comunitaria es Dios quien nos habla a través de la Iglesia, y ha dicho que la oración personal, en esta oración personal, hablamos con Él desde el corazón y nos dejamos transformar. Como toda amistad, ha recordado, la relación con Dios puede debilitarse si no se cuida, y por eso ha exhortado a dedicar tiempo a la oración diaria, porque nos permite acoger la llamada de Jesús y a descubrir que su amistad es fuente de salvación. któremu nic nie może nas oddzielić od Jego miłości. Konstytucja Dei Verbum przypomina, że Bóg do nas przemawia, objawiając się jako sprzymierzeniec i zapraszając do przyjaźni z sobą. Pielęgnujmy tę przyjaźń w modlitwie liturgicznej, wspólnotowej i osobistej, bo ona jest naszym zbawieniem. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos. Dios nos trata como sus amigos y nos invita a conocerlo a través de la oración y de la participación en la liturgia. Que sus vacaciones de invierno sean una ocasión para descubrir la belleza de la amistad con el Creador y con nuestros hermanos y hermanas, amigos en la fe. A todos mi bendición. Oto słowa Ojca. Ahora la monitora Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów de lengua polaca está haciendo la traducción del saludo apenas pronunciado por el Papa León XIV. Przez modlitwę i udział w liturgii. Niech czas waszych ferii zimowych będzie okazją do odkrywania piękna przyjaźni ze Stwórcą oraz z naszymi braćmi i siostrami, przyjaciółmi w wierze. Wszystkim wam błogosławię. Y por último escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. Ahora la monitora dice: Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Al saludar a los peregrinos italianos presentes, dirijo un pensamiento especial a los sacerdotes de diversas diócesis y a los bomberos de Nápoles. Mi saludo se extiende además a los jóvenes, a los enfermos y a los esposos recién casados. La fiesta del bautismo del Señor, que celebramos el pasado domingo, despierte en todos el recuerdo de nuestro propio bautismo. Que este sea para cada uno un estímulo para testimoniar siempre la alegría de la adhesión a Cristo, Hijo predilecto del Padre y nuestro hermano, que ilumina el camino de la vida. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Amén. Bien, acabamos de recibir la bendición del Santo Padre León XIV y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa León XIV ha reflexionado sobre la Dei Verbum, el documento conciliar sobre la revelación divina y el diálogo vivo de Dios con la humanidad. Nosotros nos despedimos para todos. Un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News. Nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros durante toda esta radiocrónica, esta transmisión, y por elegir siempre Radio Vaticana y Vatican News para seguir todos los eventos del Santo Padre. Gracias, Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.